el núcleo de la petición de las medidas cautelares es por dos cuestiones fundamentales. No sé si se está oyendo. No, se graba. ¿Se graba? O sea, no se oye fuera, no se oye más porque no es que no parece es un altavoz. Que no sé si... No, es que no es un altavoz, pero se graba allí. No solamente porque se impide la actividad sindical, que la actividad de un sindicato legalmente constituido que tiene sus propios representantes, etcétera, etcétera, que es el Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública de CGT de Madrid, sino que es que además se suplanta la actividad de ese sindicato porque de una manera jerárquica, se puede decir a la antigua manera de lo que eran los sindicatos verticales, de arriba abajo, se crea un nuevo sindicato paralelo al cual se le denomina gestora, y que en realidad es un antisindicato porque no emana de los propios afiliados a dicho sindicato, sino que está elegido de una manera burocrática, a dedo, etcétera, etcétera. Es decir, son esas dos cuestiones fundamentales y ese es el motivo fundamental de la petición de medidas. Y que además la actuación de los demandados consiste en esencia en un fraude no solamente a los estatutos de la Confederación y a los estatutos del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública de Madrid, sino también un fraude a la legislación sindical. ¿Por qué? Porque no se desfedera o expulsa un sindicato. No es que se haya, digamos, apartado o seccionado o lo que técnicamente, desde el punto de vista de lo que es la CGT y los sindicatos anarcosindicalistas, es una desfederación, es decir, sacar a un sindicato fuera de la Confederación. Lo que se ha hecho es inhabilitar lo que se llama, que es una figura que no existe en los estatutos, pero se ha inhabilitado a los cargos de ese sindicato. Y se les ha suspendido de afiliación para, digamos, crear ese sindicato paralelo. Entonces, esto es en realidad es una decapitación de unas personas que han sido elegidas democráticamente por los propios afiliados reunidos en asamblea y, por lo tanto, un ataque al sindicato en la figura de sus representantes. Representantes que no han hecho más que cumplir con los mandatos, con los acuerdos adoptados en la asamblea del sindicato, y que además esos acuerdos y la ejecución de esos acuerdos se ha ratificado de manera asamblearia, es decir, que no se trata de decisiones personales de estos representantes. Además, esta decapitación presenta una serie de características que es importante tener en cuenta para saber cómo se ha conseguido paralizar la actividad sindical y la acción sindical. Y es que, primero, que está impuesta autoritariamente porque encarece de competencias. Es decir, señor letrado, eso es el fondo del asunto. Aquí estamos viendo las medidas cautelares. Lo único que tenemos que ver es si efectivamente hay una apariencia de buen derecho en su petición y si efectivamente hay un peligro de que si no se toma alguna de las medidas que usted está pidiendo pueda haber algún tema que sea absolutamente irreversible. Nada más. El fondo del asunto lo veremos pronto, pero lo veremos en su momento. O sea, no es cuestión de que sepamos ahora qué es lo que ha ocurrido. Yo se lo he preguntado un poco solo por curiosidad, pero aquí estamos viendo únicamente la procedencia o no de las medidas cautelares, que es un incidente absolutamente distinto. Lo que yo quiero saber es cuáles son las razones por las que usted cree que tenemos que adoptar unas medidas de suspensión de todas las decisiones que usted impugna en el suplicio principal. Sí. Se han expuesto ya, es decir... si usted cree que se ha expuesto, quiero decir, en esencia, cuando se clausura el local sindical, que no es solamente el hecho de que no se pueda acceder al local sindical, sino de que las cosas que están allí, es decir, los instrumentos necesarios para desarrollar la actividad sindical, no se pueden utilizar. La documentación del sindicato está allí y no se puede utilizar. Se han cerrado las páginas web. Es decir, no hay manera de informar a los afiliados de lo que está ocurriendo y además no es solamente de que el sindicato no pueda informar a sus afiliados, sino de que esas claves de la página web y de los correos electrónicos se han entregado a lo que se denominan una gestora, que es una figura que no existe en los estatutos. Y esa gestora está utilizando esos correos electrónicos, esa página web, etcétera. Y lo mismo está ocurriendo con las cuentas corrientes. Es decir, los representantes del sindicato han comparecido en el banco y en el banco no es solamente que no les entreguen el dinero, sino que
los afiliados siguen haciendo ingresos en esas cuentas corrientes y los representantes del sindicato no pueden acceder a esas cuentas corrientes, porque los demandados han comparecido en el banco, no sabemos hecho exactamente qué, pero lo que transmite verbalmente el banco no es que no les podamos a ustedes entregar ese dinero, sino que es que no les podemos informar. Entonces se ha bloqueado de una manera completa y absoluta la actividad sindical. Y además los demandados están dirigiendo a la administración pública, a los organismos en los cuales hay representación de este sindicato, a fin de que expulsen o marginen a los delegados sindicales. Entonces, por eso se solicitan toda esta serie de medidas cautelares, porque es que se ha impedido completamente la actividad sindical. Si esto, en lugar de ser un pleito sindical, fuera un pleito civil, cuando hay un desahucio se le da un margen a la persona desahuciada para que pueda retirar sus cosas. Oiga usted, le tenemos que expulsar de su vivienda, de su domicilio, y tiene usted un plazo de 15 o 30 días, retire sus cosas. Y se desfedera el sindicato, se expulsa, etcétera. Pero es que no es eso lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es una decapitación y una sustitución de los representantes por otras personas nombradas a dedo, que es una actitud antisindical. Y por eso es el motivo de solicitar toda esta serie de medidas, donde existe una caja fuerte con documentación privada de personas que tienen problemas de salud como consecuencia de su trabajo, y que no sabemos si esa caja fuerte se ha abierto, si no se ha abierto, si se ha utilizado, si se han hecho copias, si no se han hecho copias. Es decir, toda la actividad sindical ha sido, digamos, de un plumazo eliminada y erradicada. Y lo mismo podemos decir de los servicios jurídicos. No se pueden mantener los servicios jurídicos porque es la Confederación, es esa superestructura que gestiona todo ese tipo de cosas. Y por eso es el motivo de solicitar esas medidas cautelares. Bien. Para contestar a la petición de medidas cautelares por parte del Comité Confederal de la CGT. Sí, pues por la venida de la sala. En primer lugar, señoría, nosotros entendemos que, sin perjuicio de determinadas cuestiones que, no en cuanto al fondo, pero sí en cuanto a la apariencia del buen derecho, que nosotros entendemos, señoría, humildemente, que carece la solicitud de medidas cautelares, previamente a ello, señoría, nótese que la solicitud de la demanda y la solicitud de medidas se hace por doña Elena Curto como secretaria general, pero lo hace en nombre del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública de Madrid, de la CGT. Es decir, mi ilustre compañero de contrario aquí no está representando a doña Elena Curto, sino que está representando al Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública. El Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública, señoría, como bien expondrá mi compañero, que seguidamente intervendrá, está funcionando perfectamente, está funcionando, eso sí, sin el secretariado permanente, es decir, sin el órgano de dirección que hasta principios de mayo regía el sindicato, y ello, señoría, como consecuencia de la inobservancia de una serie de decisiones y acuerdos de la Confederación General del Trabajo a nivel nacional que recogen sus estatutos. Voy a aportar, señoría, por lo quizá que pueda facilitar que la sala se ilustre, una nota para la vista donde se recoge, señoría, la referencia y el literal de los estatutos tanto de la Confederación General del Trabajo Nacional como la Confederación General del Trabajo de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, como de los propios estatutos del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública, que se remite en uno de sus artículos a los estatutos tanto de Madrid como de CGT Nacional. Vamos a aportar como prueba documental, señoría, copia de estos estatutos. Por tanto, señoría, no es correcto que la medida que adoptó en su día la Confederación de Madrid no se recoja en los estatutos de los sindicatos, de estas organizaciones sindicales. Se recoge claramente. Es más, señoría, la propia actora ha desarrollado no hace mucho, señoría, esta facultad que le permite a los estatutos para tomar una decisión, sinceramente, bastante menos fundada que la que aquí nos ocupa, señoría, inhabilitando cautelarmente y suspendiendo de todos sus cargos a determinados responsables sindicales, en este caso, señoría, de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, y en ello se detendrá más mi compañero. Vamos a ver, señor Letado, con todos los respetos, estamos entrando en el fondo del asunto y yo ya sabía que iba a ser así, porque es que toda esa prueba documental para una petición de medidas cautelares
es absolutamente absurda. Es decir, aquí lo que se está discutiendo, usted deja de entender, que ni siquiera tiene legitimación activa esta representación que presenta la demanda, porque resulta que es que ese sindicato es otro actualmente. No, es decir, ese sindicato es el mismo, pero con otro órgano directivo que es la comisión gestora. Yo el tema ya me imagino por dónde van, porque lo tengo muy claro. Es decir, no sé lo que ha pasado, evidentemente, no sé cuáles son las razones, pero eso lo discutiremos en el tema de fondo. Aquí solo quiero de verdad que se hable sobre la oportunidad desde el punto de vista de la apariencia y de la necesidad por el tiempo que pueda transcurrir hasta que se vea el pleito principal de las medidas que se piden. Y ya les voy a repetir, desde la óptica del artículo 180, que es clarísimo y que no tiene nada que ver con lo que se está pidiendo aquí. Pues muy brevemente, señoría. O sea que vamos a terminar en 5 minutos. En 2 minutos termina este letrado. Se opta, señoría, la medida cautelar por la vía del 180. Bien hubiera podido hacerse a través de otras vías con remisión a la ley de enjuiciamiento civil, señoría, pero se hace por la vía del 180. Y en la demanda lo que se alega, señoría, es la vulneración del derecho a la libertad sindical. El apartado segundo del 180 es claro y taxativo. Solamente cabrá la suspensión con los supuestos que establece el apartado segundo del 180 y no estamos ante ninguno de esos supuestos. Ese motivo, señoría, valdría para desestimar la medida cautelar solicitada. Dicho esto, señoría, insisto brevemente. El sindicato, y así lo va a exponer mi compañero, sería, no hay esa necesidad urgente, no hay esos daños, señoría, porque, como se expone de contrario, el sindicato ha dejado de tener actividad sindical, valga redundancia, ni mucho menos, señoría. El sindicato sigue funcionando, pese a ello, señoría, arrogándose una potestad que no tiene la aquí solicitante y la actora también, señoría, presenta como sindicato una solicitud de medidas cautelares y una demanda. Si esta persona, señoría, y el resto de personas afectadas, no por la expulsión, sino por la inhabilitación y suspensión cautelar por incumplimiento de los acuerdos de la Confederación General de Trabajo Nacional de Madrid, señoría, y también del propio Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública, tiene, señoría, alguna cuestión como persona física en relación a la suspensión e inhabilitación de sus facultades como miembro del secretariado permanente que era de este Sindicato de Administración Pública, hubiera debido accionar como persona física, señoría, pero no debería no accionar, señoría, como representante de un sindicato que sigue funcionando. Por tanto, existe, señoría, la apariencia del buen derecho no en la solicitud, señoría, sino en la decisión tomada, y lo digo humildemente. Tampoco hay esa premura por adoptar o adelantar, señoría, esa decisión que la Sala podrá adoptar, la que tenga bien en su momento, porque, insisto, el sindicato sigue funcionando. Y por último, señoría, entendemos claramente que no estamos ante ninguno de los supuestos del apartado segundo del 180, motivo, insisto, por el que, señoría, no cabe más que la desestimación de la medida cautelar solicitada. Gracias. Bien, por parte de la Confederación Territorial de Madrid y Castilla-La Mancha. Y esta parte también, antes de proceder a contestar a lo que es la medida cautelar que se nos plantea, tenemos que hacer una breve alegación en cuanto a una serie de excepciones que son claras y evidentes y que van a vincular la decisión tanto del pleito principal. Pero excepciones en el pleito principal, no aquí en la medida cautelar, por favor. Es que simplemente es que se está irrogando una capacidad, la representante del sindicato de trabajadores de la administración pública, diciendo que es la representante legal, aporta un poder notarial. Señorías, si nos vamos a la página 4, señorías, se nos dice que es una escritura de protección de fecha 23 de mayo de 2016, elaborado por un notario. En esa página 4 se transcribe el artículo 23 de los propios estatutos del sindicato actor. Y se nos dice que el secretariado permanente, es decir, el organismo que supuestamente representa la actora, dice que será elegido en una asamblea y la duración de su mandato será de 2 años. Y si nos vamos a la página 2 de esa escritura, se nos dice que doña Elena Curto fue designada en la reunión de la Asamblea General del Sindicato, al que dice que representa, en Madrid el 7 de abril del 2016. Si el mandato que tiene la parte actora transcurren 2 años y la demanda se presenta el 18 de junio del 2018, es evidente que a fecha de interposición de la demanda y por tanto de la medida cautelar no ostenta ninguna representación. Por tanto, ni el suplico de la demanda ni el suplico de la medida cautelar tienen una relación directa con los hechos que se están describiendo, porque no van vinculadas a una acción individual que como trabajador o como afiliada podría tener la parte actora, pero nunca ostentar una capacidad procesal para representar a una entidad, a un organismo, a una persona jurídica como sería el sindicato. No porque, señoría, haya sido suspendida cautelarmente o desafiliada del sindicato, sino porque en la fecha en la que interpone la demanda, según
el propio poder de representación, poder notarial de la dación de los acuerdos alcanzados, señoría, el 7 de abril del 2016, no ostentaba esa representación. Por tanto, si no ostenta esa representación, si se acepta la medida cautelar, se estarían dando por la vía de hecho, señoría, circunstancias jurídicas que nunca podrían concurrir, pero insistimos, no por la decisión de esta parte, sino por los propios estatutos. Además, señoría, doña Elena Curto no se representa simplemente al sindicato, sino a todos los miembros de la dirección de ese sindicato, que está formada por diferentes secretarías, señoría, y que en la escritura se establece con toda rotundidad en el artículo 21 y 26 quién son las funciones y quién son las secretarías que forman el órgano de dirección del sindicato. Acción sindical, finanzas, no sé, señoría. Esas secretarías las forman personas físicas. La Secretaría Permanente no tiene autonomía e independencia, es un órgano de dirección. Por tanto, cuando se pide en la primera petición del suplico de la medida cautelar la elevación de esa suspensión cautelar, no la puede pedir para el resto de miembros de su SP, de su servicio de secretariado permanente, porque no tiene ninguna legitimación ni ninguna capacidad procesal para instar, no tiene acción. Deberían de haber solicitado individualmente cada uno de esos trabajadores simplemente el derecho a discutir si la suspensión es acorde o no, porque todo lo relacionado con la capacidad del sindicato, cuentas corrientes, devolución de local, pertenece al área que afecta única y exclusivamente al área del sindicato como estructura. Y a fecha de interposición de esta demanda no tenían, señoría, esa capacidad para representar al sindicato de trabajadores de administración pública. Además, señoría, también entiende esta parte, porque afecta a la medida cautelar, que ninguna de las peticiones, ni en la demanda ni en el suplico de la medida cautelar, se encuentran dentro, señoría, de lo que podría ser la sentencia que se dictara en su día por vulneración de derechos fundamentales. Es que no se nos dice, señoría, qué derecho fundamental dice que se ha vinculado. No se nos dice, señoría, que cese esa vinculación. Incluso lo que se está pidiendo para restituir el derecho fundamental que se dice lesionado, se cita en la fundamentación jurídica tanto de la medida cautelar como de la demanda el artículo 7 y el artículo 28. Díganos, señoría, dónde hemos impedido la afiliación o dónde hemos impedido que un sindicato se confedere o se federe. En ningún lado. Aquí lo que estamos hablando única y exclusivamente, señoría, es una cuestión ordinaria. Es decir, si la interpretación de los estatutos que rigen las relaciones entre los afiliados y la Confederación General de Trabajo, tanto a nivel estatal como territorial, son acordes o no. Incluso en la propia demanda, en el hecho octavo, se nos dice... Estimado letrado, yo llevo ya tantos años en esto y cada día se debe entender menos. Yo creo que si usted me va a contar la cuestión de fondo del pleito que tendremos dentro de un tiempo, la verdad es que yo se lo agradezco, pero es que no es ese el objeto del... Es decir, hoy, de verdad, yo no sé ya cómo decirlo. Es decir, primero, no entiendo que un sindicato serio como la CGT esté en esta tesitura. No lo entiendo de ninguna manera, lo digo así de claro. Es decir, no sé cómo han sido capaces, si es un tema puramente personal, de una parte o de otra, no tengo ni idea, pero eso lo pondremos en la sentencia en su momento. Lo que sí le quiero decir es que hoy solo quiero saber, y es una cosa evidente, porque creo que su compañero ya lo ha dicho, y es el problema que hay fundamentalmente, porque la parte actora ha venido confiada en que esto es otra cosa distinta. No es otra cosa distinta, es una medida cautelar que se está pidiendo y que tiene que tener una fundamentación en dos presupuestos que no voy a citar porque todo el mundo conoce, pero que además en este caso concreto, por ser libertad sindical, está condicionada por otra serie de características que da en el párrafo segundo del artículo 180. Por favor, vamos a centrarnos en eso, porque es que si quieren dicto ya directamente el auto. Simplemente sería, vamos a citar una sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de mayo de 2011 que aclara lo que acabamos de explicar. En cuanto al fondo, señoría. Esta parte, es que el fondo no es hoy. El fondo de la medida cautelar. El fondo de la medida cautelar. Vale. Entendemos que no existe ningún peligro de mora procesal, ninguno, señoría. Es decir, no se nos dice cuál es la dificultad que se pueda producir, qué hechos futuros se puedan producir, que no den lugar, señoría, a que en el caso de que se estime hipotéticamente y de forma dialéctica la demanda de la parte actora no puedan desarrollarse. Es decir, aquí lo que se está pidiendo, según el suplico de la demanda, señoría, y el suplico de la medida cautelar, es una serie de hechos, señoría, que esta parte no ha interrumpido. Es decir, esta parte no ha cancelado, esta parte no ha subarrendado el local, esta parte no ha hecho nada más, señor, simplemente entendiendo que ocurren las causas que ahora alegaremos, señoría, lo que ha hecho es, a través del el secretariado permanente de la Confederación Territorial de Madrid, señoría, gestionar el sindicato de administraciones públicas hasta que los afiliados, señoría, y una vez que se resuelva, señoría,
el hecho de que la parte actora ha pedido una comisión de garantía, que es un órgano interno que tienen los propios estatutos para solventar precisamente estos hechos. Es decir, se nos está diciendo que hay una vulneración del derecho fundamental cuando la propia parte actora acude a los mecanismos internos y no permite que esos mecanismos internos se hayan constituido todavía a fecha de hoy y plantea esta demanda. Bien, pues lo que hemos hecho, señorías, es que todas esas circunstancias que se están pidiendo, señoría, son circunstancias que en el caso de que la comisión de garantía, o en este caso este tribunal, le dé la razón, volverían. Es decir, no hay ninguna limitación, no se prueba que ninguna de esas circunstancias, ni los abogados, ni las cuentas de los correos electrónicos, no se vaya a devolver. ¿Cuál es el peligro que pueden tener esas circunstancias si además acreditaremos, como manifestamos y como la propia parte reconoce en el hecho quinto de su demanda, señoría, que se ha constituido simplemente un órgano administrativo que hace un funcionamiento interno y más básico posible? Porque de alguna forma habría que solventar esa circunstancia. En cuanto a la apariencia del buen derecho, señoría, entendemos que esta parte está en circunstancias de acreditar que no existe ninguna aparición de buen derecho, pero absolutamente ninguna. Se nos ha preguntado por la sala al letrado de la parte actora cuál es el motivo fundamental y se nos ha dicho, señor, una razón un poco peregrina, que es la presentación de una candidatura. Esta parte no está conforme y ni puede aceptar que ese sea el motivo principal. Aportaremos, señoría, numerosa documental que podrán ustedes revisar, donde ya desde abril, marzo se les está pidiendo explicaciones al secretariado permanente del Sindicato de Administraciones Públicas, señoría, sobre una serie de actuaciones. Verán, señoría, en el bloque documental número 9 cómo se piden esas informaciones y cómo se les va diciendo que se les convoca una reunión y cómo finalmente, señoría, el 26 de abril el propio sindicato declina cualquier tipo de responsabilidad y no se quiere reunir con el órgano superior, que en este caso, señoría, es la parte que representa este letrado. O sea, que es curioso cómo se nos puede plantear que existe una apariencia de buen derecho cuando realmente, señoría, sí que existe un trámite. Además, señoría, aportaremos numerosa documental donde podrá usted comprobar, señora, la sala comprobar cómo se realizan manifestaciones, apoyos a diferentes concentraciones como Petroleros de las Heras, Compañeros de Alsasua, montajes policiales, una serie de circunstancias, señoría, que entiende la representación que ostento, que pueden ser legítimas desde un punto de vista personal, pero que estamos hablando de la Confederación General del Trabajo, un sindicato que tiene una vocación de interés y promoción de los trabajadores, y ninguno de estos comportamientos, señoría, que son absolutamente respetables, señoría, no siguen las circunstancias y no siguen el mandato de la Confederación General ni de sus estatutos. Es decir, ese es el motivo principal, señoría. Si una organización que está confederada a la Confederación General de Trabajo utiliza las siglas de la CGT para vincular con movimientos sociales que no tienen por qué ser admitidos por la generalidad de la Confederación, señoría, se está atentando a los derechos de la Confederación. Esta circunstancia, señoría, se le puso en conocimiento, se les dijo en todo movimiento que no continuaran con esas movilizaciones, que no representaran incluso internacionalmente a la Confederación General, porque la única que puede, el único organismo, señoría, es el secretariado de la Confederación Nacional, es la que tiene la capacidad, y no un sindicato, señoría, que según sus propios estatutos es un sindicato de trabajadores de administración pública que tiene un ámbito territorial de afectación que es Madrid. Por tanto, ¿qué fundamentación puede tener la ayuda, señoría, o la aportación de concentraciones para apoyar al cantante Valtronic, para apoyar, señoría, montajes policiales o judiciales? Ninguno, señoría. Seguimos con el fondo del asunto y lo repetiremos una y mil veces, y yo me dejaré la poca voz que me queda en decir lo mismo. Esto es una medida cautelar. No quiero saber qué pasa con el cantante Valtronic, no qué pasa con nadie. Eso tendremos que verlo el día del juicio para ver si efectivamente está o no está justificada la decisión que usted ha adoptado, y sobre todo no si está justificada, que yo ahí no puedo entrar según la doctrina del Supremo, sino únicamente si efectivamente estaba legitimada la Confederación, el Comité Confederal, quien fuera, para adoptar la medida. Por aquí es una pelea únicamente entre un secretario permanente, que ya no lo es, y una comisión gestora, que es la que actualmente gestiona. Miren qué sencillo, y eso pasa en todas las organizaciones políticas, en todos los partidos, en todos los sindicatos, y no pasan estas cosas, ni nos vemos en este auténtico desastre. Entonces yo le ruego, por favor, porque el procedimiento va a ser muy sencillo y va a ser después. No, si no pasa nada, si no estoy enfadado con nadie. Lo único que pasa es que yo entiendo que todos los problemas que ustedes llevan de varios meses me los quieran traer aquí hoy al tribunal, pero es que el tribunal no está para resolver estos problemas. Bien. Desgraciadamente, nosotros no podemos resolver problemas que tenían que ser ustedes los que los resolvieran. Por eso le ruego que termine cuanto antes. Sería simplemente decir, señoría, que los estatutos, contrariamente a lo que has dicho de contrario, sí recogen el artículo 28, apartado F, de los estatutos de la Confederación Territorial, que se aportarán, figura, señoría, la capacidad que tiene, señoría, un régimen de incompatibilidades, señoría.
y yo simplemente le leo: en el ejercicio de la responsabilidad, los afiliados que ostenten cargos de representación o gestión a cualquier nivel o ámbito de la estructura confederal no podrán manifestar públicamente opciones particulares contra la normativa interna u otros acuerdos generales de la CGT, ni mucho menos favorecer organizaciones o organismos al margen de la misma. Ya le hemos dicho, por eso hacemos referencia. En el apartado F de este artículo 28, señoría, se nos dice que el secretariado permanente del Comité Confederal de la CGT, es decir, la territorial, porque el sindicato pertenece a Madrid, señoría, puede suspender cautelarmente. Lo dice textualmente, es decir, esto no es discutible. Y dice además en el cargo de gestión o representación que ostente, así como inhabilitar de militancia a cualquier nivel en el ámbito de la Confederación, señoría. Es decir, esto además es provisional, porque el propio artículo dice que hasta que un pleno o congreso con carácter general se pronuncie al respecto. Es decir, esta parte, señoría, lo único que ha hecho es, con toda la documental que tendrán ustedes ahí a la vista, es solicitarle explicaciones, solicitarles que no continuarán con su comportamiento, señoría, todas las quejas que se han producido, señoría, y luego aplicar simplemente este artículo. ¿Tiene la capacidad? La tiene, señoría, porque la Confederación de Madrid es el órgano al que estaba vinculado el secretariado permanente del Sindicato de Administraciones Públicas. Además, por último, señoría, decir que, insistimos, aportaremos igualmente documentación que acreditará que se ha puesto en marcha la comisión de garantía que ha solicitado la parte actora. Y, por último, señoría, que tanto en las medidas cautelares como en el suplico se está pidiendo, señoría, el levantamiento de la suspensión del cargo. Pero, curiosamente, señoría, y como le hemos leído ahora mismo, no se dice absolutamente sobre la inhabilitación de afiliación. Si verá, no se pide que se les devuelva la afiliación, y según los propios estatutos, señoría, en el artículo de Madrid, señoría, en el artículo 25 de los estatutos de la Confederación Territorial de Madrid, para poder participar o para poder ser miembro de un órgano de la estructura interna de cualquier estructura o organización sindical, se tiene que ser afiliado. Y precisamente la afiliación, que es el punto fundamental y la clave de bóveda para entender que se ha producido una vulneración de un derecho fundamental, ni siquiera se pide. Por tanto, entendemos, señoría, que no hay ni apariencia, ni buen derecho, señoría, ni periculum in mora, porque no existe ningún perjuicio ni presente ni futuro, señoría. Por todo ello entendemos que se debe estimar integralmente la medida cautelar. Muchas gracias, señoría. Por parte del Ministerio Fiscal, ¿se informa ahora o al final, después de la prueba, cuando se quiera? Vale. Bien, se recibe el incidente de la prueba. Yo, toda la prueba esta que usted me va a aportar de los estatutos y todo esto, yo, si quiere usted, apórtela, ¿me entiende? Yo sí le puedo decir que creo que no tiene que ver, lógicamente, con la medida cautelar. Por parte de... Las que se presentaron con la demanda principal. Se presentaba prueba, ¿no? Sí, se presentaron. Bien. Por parte del Comité Confederal. Sí, mire, señorías, simplemente copia de los estatutos de Confederación Nacional, Madrid y Sindicato de Trabajo de Administración Pública, y una nota, señoría, con el resumen de la localización en los estatutos de cada uno de estas organizaciones sindicales en las que se encuentra, señoría, localizada la medida adoptada. He traído nota para el compañero contrario por si... O sea, documental entonces, documental, ¿no? Señoría, sí. Son 3 documentos, ¿no? 3 documentos. No. Bien, por parte de la Comisión o la Confederación Territorial. Bien, sería, yo voy a aportar, son 22 documentos foliados del 1 al 149, señoría. Me imagino que para el día del juicio ya tendremos toda la prueba. Exactamente. Azahara, pase la prueba de la Confederación Territorial a la parte actora.
Bien, ¿algún comentario sobre la prueba documental? Entendemos que la propia documental confirma lo que está exponiendo esta parte. No, eso es una valoración, digo, si se reconoce o no se reconoce. Se reconoce. Sí. Bien, Azara, puede traer la prueba documental. Bien, en conclusiones por la parte actora. Nos ratificamos en lo ya expuesto, tanto en la demanda, en la solicitud de esas medidas cautelares. La propia prueba documental aportada por la parte demandada confirma lo que se expone sustancialmente. Incluso es curioso porque en el folio 44 hay una petición de, bueno, ¿y cuáles son los motivos de este proceder por parte tanto de la territorial como de la confederal? Donde se demuestra claramente que el sindicato no tenía conocimiento de los motivos por los cuales estaban procediendo de esa manera. Buena parte de la documentación hace referencia a acciones sociales, que no es que el sindicato tenga derecho a hacerlas porque tiene una autonomía sindical, etcétera, sino que está obligado estatutariamente a hacerlo, tanto por los estatutos de las confederales como por la territorial, como por los propios estatutos del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública. Y por lo tanto no entendemos que se pueda interferir tampoco en ese tipo de actividades sociales, de concentraciones, etcétera. Y por todo ello, entendiendo que es un reconocimiento no solamente implícito sino explícito del proceder, entiende esta parte que lo que trata de manifestar los demandados es que hay una legitimación o que se ha actuado conforme a los estatutos, y no es cierto. Ni hay legitimación porque no son los órganos competentes los que han tomado esas decisiones, ni son conformes a los estatutos, porque los estatutos no hablan de inhabilitación, no se utiliza la palabra inhabilitación. Y se habla tampoco en otros términos como la suspensión, es decir, la persona o está dada de alta o está afiliada o no está afiliada, o está en el ejercicio de su cargo o no lo está, y esa es la cuestión fundamental. Y es un ataque al sindicato, repito, a través de sus cargos dirigentes, por todo lo cual procede dictar un auto de medidas, aceptando las medidas propuestas por esta parte. Bien, por parte del Comité Confederal, para concluir. Sí, muy brevemente, señoría. Pues entendemos, tanto de las alegaciones como de la prueba practicada, sería que ni hay mora procesal a los efectos de poder adoptar la medida cautelar solicitada, ni por supuesto tampoco apariencia de buen derecho en la medida, señoría. Y además tampoco se ha aprobado nada al respecto, señoría, de si estamos ante uno de los supuestos que establece el apartado segundo del 180 de la Ley Reguladora de la Protección Social. Motivo, señoría, por lo que debe proceder a dictar una resolución por la que no acuerde la medida cautelar solicitada. Por parte de la Confederación Territorial. Señoría, volvemos a insistir, los estatutos recogen la posibilidad, artículo 28F, aparece, señoría, en el bloque documental número 20 en nuestro ramo de prueba, los estatutos de la Confederación de Madrid, que son los que nos aportan, junto con la demanda los estatutos de la Confederación Nacional de los de Madrid, y habla textualmente: podrá cesar de inmediato el cargo de gestión o representación que ostente, así como inhabilitarle de militancia. En fin, podemos seguir discutiendo sobre este tema, pero este es el texto. En cuanto a los propios hechos o propias medidas, sería, se nos dice que se han suspendido los contratos de gestión con los abogados que representan al sindicato. Hemos aportado como bloque documental número 17, señoría, folio 120 a 127, las comunicaciones que desde Madrid se han dirigido a los 4 letrados. Esos 4 letrados, los 4 han aceptado seguir prestando servicios. Además, señoría, hemos aportado, porque también se nos dice, en los últimos movimientos de la cuenta. Esta parte, lo podrán ustedes comprobar, no ha tocado ni un solo euro. Los gastos que se están produciendo en las transferencias son para pagar los gastos que fueron acordados por el SP anterior, es decir, los gastos de abogado y todas las manifestaciones. En cuanto a los locales, señoría, el bloque documental número 17, señoría, hemos aportado las resoluciones del Ministerio de Trabajo que ceden el uso de esos locales no al sindicato de trabajadores de la Administración de Madrid, sino a la Confederación Territorial, es decir, esos locales que se supone están solicitando son de la Confederación, que a la vez, señoría, los cede en uso a los diferentes sindicatos. Uso de ese local que, insistimos, en la actualidad sigue estando a nombre, señoría, del Sindicato de Trabajadores de Administración Pública. Por último, señoría, se nos dice que no se ha permitido las comunicaciones. Hemos aportado, señoría, como bloque documental número 12, folio 86 al 106,
diferentes comunicaciones del sindicato de trabajadores de administración pública desarrolladas por el SP anterior, es decir, la parte actora, que van desde el 10 de mayo al 4 de julio del 2018, y verá usted que en todos esos comunicados, actas e incluso los diferentes mensajes en redes sociales se autodefinen como la parte legitimada para ostentar la representación del sindicato de administraciones públicas, con lo cual, señoría, ¿cuál es la limitación que le estamos generando a la parte contraria? Si ellos mismos siguen sin tener el permiso y la aquiescencia de esta parte, siguen utilizando las siglas y siguen identificándose frente a terceros en la posibilidad, señoría, de realizar, señoría, esas funciones representativas. Además, en el folio número 97, curiosamente, por el secretariado permanente anterior, parte actora en este procedimiento, se inhabilita. Fíjese, se nos dice de contrario que no existe. Pues en el folio 97 se inhabilita a los trabajadores de administración pública que participaron en la asamblea convocada por esta parte a los efectos de nombrar un órgano administrativo que hiciera una gestión diaria. Pues bien, pues la anterior gestora, señora, el anterior secretario permanente, coge y los inhabilita. Por tanto, señoría, entendemos que no existe ningún tipo de limitación, absolutamente ninguno. Por último, señoría, hemos aportado también, señoría, el folio número 22, una denuncia donde podrá usted comprobar cómo se presenta una denuncia contra los hoy actores, señoría, porque rompen, descerrajan los candados que se habían puesto para que no se accediera en esos momentos previos. Si nos dice de contrario, más es que es curioso que en la demanda se dice que se precinta, pero que ellos acceden. Se saltan o omiten el hecho de que para poder acceder tuvieron que romper esos candados. Y además, en la denuncia que hemos aportado, verá usted, señoría, cómo se denuncia en comisaría el hecho de la sustracción de documentación, que cuando se entra finalmente, después de la segunda entrada de los hoy actores, señoría, la documentación que se dice de contrario como medida cautelar que se tiene que poner a su disposición, señoría, ha desaparecido. Por tanto, insistimos, no existe ninguna limitación y no existe ningún cauce para aceptar que se produzca esta medida. Muchas gracias, señoría. Bien, por parte del Ministerio Fiscal. Señoría, hemos visto que lo que representa esta situación no la suspensión cautelar solicitada por la parte actora, que consistía en suspender la inhabilitación de los miembros del secretariado permanente del sindicato de Levante. Como bien ha manifestado en la sala de su señoría, tenemos que estar señalando lo que el ministro también ha dicho en este juicio, en las suspensiones cautelares no deben entrarse nunca en el fondo del asunto. Esto lo veremos en un momento posterior en la demanda de derechos fundamentales. Si analizamos con que sea someramente muy por encima algo que ponga muy bien la sala y los diputados aquí presentes, tenemos que tener en cuenta que las suspensiones se dirán en el artículo 79 y 180 de la Ley 36/2011 de reguladora de la Administración Social. En ella nos dice, en especial el artículo 79, que estas medidas cautelares que son necesarias para la efectividad de la tutela judicial deben realizarse también con referencia a la Ley de Procedimiento Civil aplicada así al proceso social, y podrán anticiparse de forma motivada la efectividad de tales medidas cuando lo solicitara la parte y acredite que concurren razones de urgencia, que la audiencia previa puede comprometer el cumplimiento de la medida cautelar. Bien, el artículo 180 de la Ley 36/2011 regula estas medidas cautelares y ella nos dice que el actor podrá solicitar la suspensión de los efectos del acto impugnado y la podrá acordar, pero siempre que su ejecución produzca al demandante perjuicios que pudieran hacer perder la pretensión de tutela, la finalidad, y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave o desproporcionada a otros derechos y libertades o intereses constitucionalmente protegidos. No obstante, lo anterior recoge lo que también ha manifestado su señoría con anterioridad. En el caso, como en el presente, de que se invoque a posteriori en la lista de derechos fundamentales la vulneración de la libertad sindical, solo se podría deducir en los supuestos pasados que tiene la misma, que es suspensión de los efectos del acto impugnado cuando las presuntas lesiones impidan la participación de candidatos en el proceso electoral o en el ejercicio de la función representativa o sindical respecto de la negociación colectiva, reestructuración de plantillas u otras cuestiones de importancia trascendental que afecten al interés general de los trabajadores y que pueda causar daños de imposible reparación, supuesto que no será en el caso presente. Pero vamos a lo concreto y exacto para los supuestos de la suspensión. Nos remitimos dentro de la jurisdicción social a la Ley de Enjuiciamiento Civil 721 a 747 artículos,
y nos dice: es necesario justificar la necesidad de adopción de las mencionadas medidas cautelares aportando indicios que justifiquen la apariencia de buen derecho del solicitante, fumus bonis juris, conocido normalmente, o el periculum in mora o peligro de la mora procesal. Tenemos que analizar si ambos supuestos se pueden dar en el que estamos enjuiciando, y para ello debemos analizar el artículo 728 y también de la misma ley. Y nos dice que solo podrá acordarse medidas cautelares si quien la solicita justifica que en el caso de que se trate podrían producirse situaciones que impidieran o dificultaran la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. Pero el solicitante de estas medidas cautelares habrá de presentar datos, argumentos, justificaciones documentales que conduzcan a fundar por parte del tribunal el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión. Como conclusión, hay que mirar si existe pérdida de la finalidad del recurso, y solo hay pérdida de la finalidad del recurso cuando el perjuicio es irreparable. En este sentido habrá que distinguir si este perjuicio es económico o no lo es, y solo se habla de perjuicio irreparable cuando el perjuicio es económico. Adaptando todo lo mencionado al presente caso, tenemos que manifestar también la relación que tiene con el artículo 130 de la ley 29, que dice que previa valoración de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar de suspensión solo podrá acordarse únicamente cuando de la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso, y podrá denegarse cuando hay una perturbación grave de los intereses generales. En este primer apartado, la pérdida de la finalidad del recurso, ha venido comparando la pérdida de la finalidad del recurso al concepto de irreparabilidad de los perjuicios que pueden ocasionarse al recurrente. En estos contundentes los autos de Tribunal Constitucional de 398/97 y 47/98, entre otros. De ahí que es preciso delimitar en lo posible el concepto de perjuicio irreparable entre si son perjuicios de carácter económico o perjuicios no patrimoniales. No procede la suspensión al ser siempre indemnizables y por tanto reparables los perjuicios económicos. En cambio, tratamos de perjuicios no patrimoniales, pueden serlo, pero incumbiendo la acreditación de la existencia de los perjuicios irreparables a recurrente. También debe tenerse en cuenta como segundo requisito que la suspensión no ocasione perjuicios graves a los intereses generales o de terceros, pues en este caso puede el juez o tribunal denegar lo mismo que a la correspondiente ponderación. Relacionados con el presente supuesto, teniendo en cuenta todos los intereses en conflicto, entendemos no procede la suspensión. Nos encontramos en una inhabilitación de un secretariado permanente de un sindicato. Y aunque este mismo sindicato considera que se le ocasiona un perjuicio irreparable, los actores no efectúan motivos ni justificación alguna que amparen su petición de suspensión. Y sus alegaciones se limitan exclusivamente a señalar que se toman medidas ejemplarizantes contra este sindicato, pero no se indica los perjuicios que se le ocasionan con esta medida. Por ello entendemos que no se produce un perjuicio de carácter irreparable, siendo estos exclusivamente de carácter genérico. Y si tenemos en cuenta que para después en la demanda principal entiende que existe una vulneración de libertad individual del artículo 28.1, la participación de candidatos en el proceso electoral, que es lo que refiere a este artículo, o el ejercicio de la opción representativa, no se da en este presente supuesto de la suspensión. Por tanto, haciendo una ponderación de todos los intereses en conflicto, estos no son irreparables. Por ello entendemos no es aconsejable la pérdida de la efectividad del acto tribunal. No concurre tampoco el periculum in mora, por no perder el recurso la finalidad, sino que se adoptase la medida cautelar solicitada. Una suspensión debe producirse cuando existen graves motivos y los daños y perjuicios son reales y de difícil reparación, y debe ser el actor el que ejerza siempre la carga de la prueba, y no es suficiente, como en el presente caso, una mera petición o una mera alegación de la suspensión, pues los perjuicios no son irreversibles, porque el hecho de realizarse la inhabilitación, bien por asamblea o bien por comité general, tendría idénticos efectos para el gobierno del sindicato. Por ello, valorando todos los intereses en conflicto, se interesa que se dicte auto en virtud del cual se acuerde la no suspensión cautelar solicitada.
concluso y visto para dictar la resolución que proceda. Vamos a ver. El artículo 180 también tiene una novedad estupenda, que es que dice que la